Queridos amigos, amigas, amados hermanos, hermanas, nos gozamos en el Señor sabiendo que usted está en algún lugar en el mundo por internet, por canal YouTube, compartiendo la bendita y gloriosa palabra de Dios. Muchas personas que han optado como una determinación de su libre albedrío de esperar en el hombre, en su autosuficiencia, en su intelectualidad tal vez, en su título académico, en su estatus social, en sus parientes, en el mundo. Tal vez nunca llegaron a encontrar una salida para ser felices, para vivir en paz, para ser de bendición para los demás. Pero yo lo invito a abrir su Biblia en el Salmo 32, versículo 10, Salmo 32, versículo 10. Dice la palabra de Dios: muchos dolores habrá para el impío. El impío es el que no experimenta piedad, el que no conoce ni entiende la piedad de Dios. Muchos dolores va a haber para el que no siente esa piedad, no la pone por obra. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. La palabra misericordia es un vocablo que lo subdividimos. Miser, de miseria, y cordia, de cordis, un vocablo del que proviene corazón. Es decir, que aquel que se conmueve ante la miseria de otros, aquel que se puede conmover ante la debilidad de otros, aquel que experimenta la piedad de Dios, esa piedad que Dios experimentó en la cruz del Calvario, en el madero de maldición, cuando en su primera expresión le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo misericordia. Los que esperan, aleluya, en el Señor, dice esta palabra preciosa, son rodeados de la misericordia de Dios. El Salmo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: Jehová escoge para sí al piadoso. Cuando el piadoso le clamare, Jehová oirá su oración. No oye todas las oraciones del Señor. Eso es bíblico. En las enseñanzas motivacionales, sensacionalistas, se dice que Dios atiende a todo el mundo, está en todos los caminos, está en todas partes, que todos somos salvos, que Dios es tan bueno. Pero eso es una mentira que no tiene sustentación bíblica, no se puede sostener en la verdad bendita y gloriosa del Santo Evangelio que nos ilumina, dice la palabra de Dios. Mire cómo el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31, dice la palabra de Dios que Dios no oye la oración de los pecadores. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si usted escudriña esa preciosa pauta segunda de sanidad divina del Antiguo Testamento, dice: entonces yo oiré tu oración, te perdonaré y te sanaré. Es decir, que Dios está atento a aquel que espera en Él. Cuando nosotros esperamos en Dios, no vamos a ser avergonzados. Amados hermanos, Dios necesita, aleluya, soldados entendidos en la palabra. Soldados que no esperen en la espada de hierro del hombre, ni con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Necesita mujeres, varones guerreros de Dios, que aprendamos verdaderamente a esperar en Él para no ser avergonzados. Vamos a ver ahora el Salmo 37, amados hermanos, aleluya, versículo 7. Dice la palabra de Dios en esta preciosa porción bíblica, Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Usted está oyendo la palabra de Dios. Dice: guarda silencio, ten dominio propio, no te quejes, no busques culpables en las crisis, no te apures. Guarda silencio, oh Jehová, pon guarda mis labios, dice el sabio, el salmista. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo
del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Nosotros no podemos esperar en Dios si nos airamos, si nos enojamos, si perdemos el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra propia vida. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Dios nos enseña a esperar en Él y a apartarnos del mal en la espera, en la esperanza preciosa de las promesas preciosas de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Nos dice en el versículo 27, apártate del mal. Ese es el espíritu de inteligencia de Dios que está descrito en Job capítulo 28, versículo 28, aleluya. Dice este versículo 27 del Salmo 37, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Dios dice, el pobre es mío, y el que le presta al pobre, me presta a mí, y yo no debo nada a nadie. Dice que hagamos el bien, que compartamos nuestro pan con el que está tirado en la calle, que visitemos un enfermo. Mateo capítulo 25, versículo 32 en adelante. Y que vamos a vivir para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Los santos son los apartados del pecado. No dejamos de ser pecadores, pero nos apartamos del pecado y nos refugiamos en la tormenta de la vida, en el dulce refugio que es Jesucristo de Nazaret. Esperamos en Él. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Usted ve lo que pasa en el mundo hoy. Cuidemos nuestra vida. Aprendamos a esperar, aleluya, en el Señor. Aprendamos a tener esa esperanza preciosa en su fuerza sanadora, restauradora. A saber que no vamos a ser avergonzados por el hombre cuando esperamos en el Altísimo, en su fuerza, en su sabiduría. Ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, esa esperanza del creyente, vamos a ver en el próximo episodio cómo está descrita la esperanza del creyente en un salmo de la Biblia. Esa esperanza está estrechamente ligada a una fe demoledora de obstáculos. Una fe que avanza rompiendo piedras de tropiezo. Somos de bendición para quienes nos rodean, no solo para nuestra propia vida. Dejamos de tener la visión mediocre del creyente evangélico que solo busca su propia bendición en la iglesia. Viene un domingo, se congrega lo menos posible, alguien le contó que ahí él ya está en el paraíso, que ya es salvo. Hay gente que oye a los vecinos, a la fulana, al fulano, al que apareció por ahí, al hombre inoportuno, pero no le oye a Dios. Dios dice que debemos congregarnos regularmente para tener una fe inconmovible, oír la palabra, oírla y ponerla por obra. Aleluya. Esa esperanza en Dios es indestructible y Dios ama y guarda a los que esperan en Él, a los que le tienen fe, a los que tienen la certeza en el corazón que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Póngalo por obra. Gracias por compartir la bendita y gloriosa palabra de Dios. Él los bendice abundantemente en esta hora. Aleluya.